Hoy, 27 de diciembre, fiesta de San Juan, apóstol y evangelista, escuchemos el Santo Evangelio según San Juan. El primer día después del sábado, María Magdalena vino corriendo a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo habrán puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, e inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. ¿Cuál es el factor que determina que se es un buen maestro? ¿El dominio de la materia, el buen uso de la pedagogía, de la didáctica, su trayectoria, sus posgrados? Aunque todo eso es importante, muchos estarán de acuerdo conmigo en que lo que más denota que se es un buen maestro es, claro, sus alumnos. Ellos son su mejor carta de presentación. Ciertamente, un buen maestro puede tener un pésimo alumno, pero la prueba de fuego de ser un buen maestro radica en su capacidad de sacar lo mejor, incluso de los discípulos más complicados. Y la mejor prueba del buen maestro que es Jesús, sin duda es el santo que hoy recordamos, San Juan, representado siempre en las obras de arte como el más joven de los 12 apóstoles, llamado el apóstol virgen, el más noble, puro y espiritual de los discípulos de Cristo. Pero este retrato parece que no corresponde con el Juan que nos describen los evangelios, al menos antes de que el maestro hiciera su obra con él. Un buen maestro, ¿qué hace con el alumno más flojo, más burro, más indisciplinado? El que no es un buen maestro ve a ese alumno como un estorbo y solo lo castiga, lo reprueba y lo saca de la clase. Pero el buen maestro lo ve como un reto, como un alumno al que tiene que darle una atención especial personalizada. Y por eso, a ese alumno más difícil es al que sienta a mero adelante, al que más le pregunta, le explica y le repite la lección con paciencia hasta que la entienda. Incluso lo pone como su ayudante. Le importa su situación familiar, le brinda su empatía, le ayuda a descubrir su potencial. Como decía el gran maestro de la juventud, San Juan Bosco, para educar a los jóvenes hay que amarlos, pero es necesario también que sepan que son amados. Y eso fue lo que logró Jesús con su discípulo Juan, al que siempre tenía cerquita de él, al que se llevó a presenciar los acontecimientos más importantes, a quien le dio las más profundas enseñanzas y el que se conoció como el discípulo amado. ¿Y por qué era el discípulo amado? Lo que hoy diríamos el consentido del profesor. Generalmente, quien tiene esta preferencia del maestro es el alumno más listo, el más talentoso y, la mera verdad, el más bonito. Pero,
el retrato de los evangelios que nos da Juan cuando recién conoce a Jesús no es del jovencito tierno e inocente, casi afeminado, que siempre nos pintan. Juan era pescador, como su padre Zebedeo, y por lo tanto un hombre rudo, como Simón Pedro y Santiago. Este último era su hermano, y ambos eran apodados los Boanerges o hijos del trueno. ¿Y por qué sería? ¿Por su carácter dulce y apacible? No lo creo, puesto que veremos a Juan queriendo echarle pleito a un hombre que expulsaba demonios en nombre de Jesús sin ser del grupo de los apóstoles. En otra ocasión, quería hacer arder una aldea de samaritanos que no quería dejar pasar a Jesús por su territorio. Todo indica que Juan era un hombre de armas tomar, y todas esas veces Jesús lo corrigió con amor, además de enderezar su ambición, pues a escondidas de los demás le andaba pidiendo que él y su hermano ocuparan los primeros lugares en su reino, y debatía con los otros discípulos quién de todos era el más importante. Ese Juanito era tremendo. Sin embargo, es al que más vemos pegadito a Jesús. ¿Por qué era el más bueno? Más bien, porque él necesitaba más atención del Maestro. Fue el discípulo amado no por ser el consentido, sino porque fue al que más paciencia le tuvo, al que le dedicó más tiempo, porque Jesús creyó en él cuando los demás lo veían como un caso perdido. Y esa dedicación de Jesús dio como resultado que Juan fuera, ahora sí, el discípulo más fiel, el que estuvo al pie de la cruz, el que en su evangelio nos transmitió el mensaje más profundo y espiritual sobre Jesús. ¿Tú has tenido algún maestro así? ¿O estás siéndolo para alguien? Si a ti te critican por andar tanto en las cosas de Dios, siendo que tienes un pasado y un carácter muy cuestionable, diles que estás ahí, no porque seas el mejor, sino porque eres ese discípulo amado que, como Juan, necesita una atención más personalizada, y por eso es Jesús quien te llamó a estar cerquita de Él. Que tengas un día lleno de bendiciones.